México en 1990, una época donde las Sabritas que hoy en día cuestan 15 pesos, costaban alrededor de unos 2 pesos. Así también como la gasolina que hoy en día cuesta 20 pesos, en esa época rondaba los 8 pesos el litro. Para comenzar con este documental fue la creación del Instituto Federal Electoral del IFE. Durante la mayor parte del siglo XX en México las elecciones populares habían sido organizadas, vigiladas y coordinadas por el Gobierno de México. Durante las décadas del sistema, la presión social y los grupos políticos llevó al gobierno a incluir en las comisiones y colegios electorales a los representantes de los partidos políticos y la sociedad civil. Tras la fraude electoral de 1988, la presión aumentó y el Congreso ordenó la creación de un órgano automático e imparcial que garantizara certeza y transparencia en los procesos electorales. Este instituto además regularía los gastos de campaña de los partidos y promovería la participación ciudadana. Muchos participantes de la IFE la transición democrática del año 2000 y se trascendería una institución confiable hasta el año 2006, en el que credibilidad se puso con las dudosas elecciones federales en ese año, cree que polarizarían al país. En ese mismo año, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en México, se decidió comenzar un proceso de privatización. En esta época se presentaron inversionistas alrededor del mundo. Carlos Slim ganó la licitación para teléfonos en México, cambiando totalmente la historia de Telmex, consiguiendo un 69% de las acciones, siendo el accionista mayoritario comprando acciones de la bolsa con empresas fantasmas, dejando al fundador inicial con un 31% de las acciones. Carlos Slim, magnate mexicano, nació en la Ciudad de México en 1940. Él inicia de esta manera una nueva etapa de desarrollo empresarial en el sector de las empresas de telecomunicaciones en México. 1992. Se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es el acuerdo comercial firmado por Canadá, México y Estados Unidos, en el que se permiten eliminar las barreras comerciales en lo que respecta a las importaciones, exportaciones, inversiones bancarias. Se firmó el 1 de enero de 1992 y aunque los entonces firmantes del lado mexicano Salinas y el secretario del Comercio Jaime Sierra afirmaron que traían grandes beneficios para México, hasta hoy en día todavía se poseen en duda este hecho y por lo tanto las intenciones de los mismos al firmado. En el año 1993 asesinan al padre Juan Jesús Posada Ocampo, cardenal de la Iglesia Católica en México y obispo de Guadalajara. Ocurrió el 24 de mayo de 1993 a las 3:45 tiempo del centro, luego de ser acribillado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aunque el caso no ha sido cerrado de manera formal, la Procuraduría General de la República sostiene la versión de que el cardenal fue ejecutado por sicarios del cártel de narcotráfico Arellano Félix, quienes lo confundieron con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Y de igual forma, ese mismo año se inauguró el Centro Nacional de Artes. Se impulsó una importante reordenación de la educación artística profesional por su vasta y diversificada oferta de actividades. El centro se convirtió también en un espacio cultural abierto a todas las manifestaciones del arte. Su programa de trabajo se fundamentó en la articulación de 3 grandes áreas: educación, investigación y función, vinculadas entre sí mediante acciones que favorecieron la interacción entre las diversas disciplinas, así como la relación entre la enseñanza y la práctica profesional de un marco y de pluralidad y excelencia. En este año de 1994 surgió el levantamiento de EZLN,
El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entró de forma sorpresiva en la vida política mexicana, como salidos de la nada. Cientos de guerrilleros armados de varias etnias mayas tomaron por las armas 7 cabeceras municipales de Chiapas y atacaron la zona 31, zona militar, declarando la guerra del gobierno mexicano. En su primera declaración se opinan al maltrato histórico hacia los pueblos indígenas, a la falta de oportunidades y el Tratado de Libre Comercio que atentaba directamente contra la propiedad comunal y ejidal de los pueblos indígenas. Aunque el gobierno federal intentó reprimir el movimiento, la difusión y simpatía social de este género obligó al presidente Zedillo a detener las incursiones militares e instaurar una negociación permanente con los zapatistas. Las negociaciones fueron tensas y difíciles hasta 1996, el año en que el gobierno reconoció la autonomía de las comunidades zapatistas, cuando el nuevo presidente Vicente Fox finalmente ordenó retirar el ejército de Chiapas. En el año 2001, los zapatistas depusieron las armas. En ese mismo año sucedió los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. En 1994, el Partido Revolucionario Institucional encaraba una verdadera crisis después de haber gobernado el país durante más de 60 años. La designación de Carlos Salinas en 1988 como presidente de México había significado una ruptura ideológica y generalmente dentro del partido, y en 1994 tocaba a designar a su sucesor y el rumbo que el partido debía seguir a su partida. Las dos cabezas visibles más importantes del partido eran Luis Donaldo Colosio, secretario del Desarrollo Social y candidato a la presidencia, y José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del presidente Salinas. El 23 de marzo de 1994, Colosio fue asesinado en un mitin en Baja California y la investigación sobre su muerte fue turbia y llena de dudas. 6 meses después, Ruiz Massieu recibió un disparo en el cuello que lo dejó sin vida. Los asesinatos de estos dos personajes fueron un escándalo político de proporciones mayúsculas, puesto que entre los señalados por el crimen hubo miembros del partido del Congreso y el propio presidente de México, aunque finalmente no hubo más castigados que los que dispararon. La sacudida política que sufrió el PRI no pudo ser frenada. Zedillo fue elegido presidente ese mismo año y poco después terminaría el priismo, como todos los conocían hasta entonces. 1995. El IVA aumenta el 5%, un encontrado debate. El aumento forma parte del programa de ajuste macroeconómico impuesto del gobierno de Ernesto Zedillo para superar la crisis económica, junto con otros ajustes que exigen los organismos financieros internacionales a cambio de apoyo. Se trata de fortalecer la postura fiscal del gobierno con el aumento del IVA en todo el país, excepto en las fronteras, a pesar de sus condiciones minoritarias y de la hegemonía del PRI en la Cámara de Diputados. La Diputación panista dio la batalla en contra del incremento de las tasas impositivas y del precio de los servicios públicos, porque violan principales constituciones. Se creó la Línea 1 del Metro de Monterrey. La Línea 1 es la primera y más antigua red del sistema de transporte colectivo Metrorrey que comunica parte del área metropolitana de Monterrey, el cual comunica 2 municipios, Monterrey y Guadalupe. La línea inicia desde la estación Talleres hasta la estación Exposición. La Línea 1 tiene la estación Cuauhtémoc como punto de transferencia en la Línea 2. Esta se encuentra en el municipio de Monterrey en la zona centro.